Muchas gracias. La idea es comenzar ahora. Necesitamos cambiar mínimamente el programa porque John Landers aún no ha llegado. Vamos a empezar con el doctor González Sánchez y luego continuará John Landers. Yo soy Ricardo Rallis, yo trabajo en la Universidad Estadual de Londrina, en el estado de Paraná, en Brasil, y también contribuyo a la organización de la Organización Brasilera de Siembra Directa y Irrigación. Tengo que controlar los tiempos, así que usted tiene 10 minutos para su presentación. Gracias, Ricardo. Gracias por estar aquí. En la primera presentación, en las primeras presentaciones del día. Disculpas, era otra presentación la que habían puesto en pantalla. Voy a hablar del proyecto TOPS. Mi colega Julio Román no pudo estar presente en esta conferencia. Este es un proyecto europeo que se ocupa de la prevención de la contaminación de cuerpos de agua por pesticidas. Vamos a hablar, cuando hablamos de pesticidas, tenemos que tener en cuenta que tenemos una amplia gama de principios activos y de moléculas que se desempeñan de manera distinta en el medio ambiente. Por lo tanto, es difícil ocuparnos de todos los pesticidas con una sola acción. Pero durante la presentación compartiré con ustedes algunos de nuestros hallazgos y cómo la agricultura de conservación nos puede ayudar a evitar esta contaminación. Aquí vemos algunas muestras, algunos ejemplos de concentraciones de distintos principios activos en un río en España. Sabemos que los herbicidas, por ejemplo, que se encuentran en el sedimento y en el agua también, y uno de los hallazgos del Instituto de Investigación IFAPA del sur de España nos demuestra que si utilizamos coberturas y la concentración de los herbicidas se reduce mucho más comparado con la labranza convencional. Aquí vemos la evaluación de los cultivos de cobertura en cultivos permanentes. En España tenemos entre las hileras de los olivares cultivos de cobertura. Y aquí vemos la evolución de la actualización de esta técnica de agricultura de conservación y podemos observar que en los últimos años hay una disminución en la concentración de herbicidas en la cuenca del río Guadalquivir al sur de España. Y vemos que cuanto más agricultura de conservación se practica, menos herbicida se encuentra. El proyecto TOPS es un proyecto de largo plazo que comenzó en el año 2006 como parte de un instrumento de la Unión Europea. Ahora estamos ocupándonos de la cuarta generación de TOPS que tiene que ver con la protección del agua. En este proyecto promovemos la agricultura de conservación y también estamos capacitando a los productores para evitar la contaminación de las aguas. Hay varios socios en Europa, no solo en España, sino también en Francia y en Dinamarca. Trabajamos también con la Asociación de Protección de Cultivos de Europa, que está muy preocupada. Sus integrantes están muy preocupados por la movilización por el uso de herbicidas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay distintas o fuentes difusas de contaminación y fuentes puntuales. Por ejemplo, un productor que limpia un tanque en un lugar inadecuado. Las fuentes más difusas son difíciles de identificar porque son varios los parámetros que entran en juego. Ocurre en el campo, por ejemplo, el
el escurrimientos o lo que ocurre en los edificios, en los campos, en los establecimientos agrícolas. Los fitosanitarios constituyen un elemento clave y esto es el tiempo entre la aplicación y el evento de escurrimiento o de precipitación. Vimos algunos beneficios colaterales de las mejores prácticas de manejos. No solo se reduce la transferencia de fitosanitarios al agua, sino también otros productos contaminantes. En este momento estamos trabajando con productores y hacemos diagnósticos en campo. Y lo que queremos hacer es pasar de una situación riesgosa a una más segura. Primero trabajamos en los campos para familiarizarnos y saber cuál es la vía más rápida o más probable de que ocurra el escurrimiento. A veces podemos tener un escurrimiento superficial o incluso una lixivación subterránea. Hay dos tipos de escurrimiento. Uno se debe al exceso de infiltración o exceso de saturación. Este ocurre mayormente en invierno porque llueve más, entonces el suelo se satura y no logra infiltrar más agua. Entonces, ¿qué ocurre? También ocurre el escurrimiento subterráneo cuando observamos cuando hay una pendiente y entonces el escurrimiento ocurre en una capa más profunda del suelo. Así es como ocurre la saturación o el exceso. Esto también ocurre en campos con labranza convencional, cuando el escurrimiento concentrado fluye y se acumula, vemos claramente que se producen procesos de erosión. Todas estas imágenes son de campos donde se hace labranza convencional. Cuando vamos a hacer el diagnóstico, hay muchas situaciones distintas. Venimos de España, pero tenemos socios en Alemania, en Grecia, en Italia, en Dinamarca, en Portugal también, pero tenemos que tener en cuenta la pendiente, la forma de la pendiente, cuán empinada es la pendiente, la rugosidad del suelo, la cobertura superficial. En agricultura de conservación, sin duda vamos a reducir estos elementos o vamos a aumentar la rugosidad que nos va a ayudar a infiltrar más agua. Este diagnóstico considera las dos condiciones de escurrimiento de las que ya hablamos y en las prácticas de cultivo o de plantación, la agricultura de conservación es mejor que la labranza reducida o que la labranza, por supuesto, porque podemos manejar mejor la infiltración del agua. Estas dos tablas nos hablan de la restricción de la infiltración y el otro es de exceso de saturación. En la página de TOPS pueden encontrar más información. Si tenemos un campo adyacente al cuerpo de agua, el riesgo de contaminación es más alto que si estamos más lejos del cuerpo de agua. Y también pasa con el exceso de saturación, pero en definitiva, cuando vamos o hablamos con un productor, hay una amplia gama de prácticas de mejores prácticas de manejo, pero nosotros nos concentramos en agricultura de conservación. Este es un diagnóstico que hicimos en nuestro campo muy cerca de Córdoba. Este es un cuerpo de agua. Hay 30 lotes acá, 30 parcelas, hablamos con los productores y trabajamos muy estrechamente con ellos y implementamos labranza cero y coberturas de suelo en parte del campo. Estoy por terminar. Volviendo a esta tabla,
exceso de saturación y tablas de infiltración, nos damos cuenta que después de la implementación de la agricultura de conservación, el diagnóstico revela que el riesgo era muy bajo, lo que está en verde, o bajo en amarillo. Este es un ejemplo de cómo la agricultura de conservación, como un abordaje holístico de la conservación de suelos, funciona también bien en términos de prevención de la contaminación del agua. Por lo tanto, muchas gracias. Aquí tienen la página de nuestro proyecto y con gusto responderé después a las preguntas. Thank you, Emilio. Muchas gracias, Emilio. Terminó tiempo. Muy bien. Vamos a continuar con el señor Aziz Nurbekov. Emilio va a ser el último. Llegó el señor Landers. Ahora es el turno del señor Aziz Nurbekov. Quiero agradecerles a los organizadores por darme la oportunidad de hacer esta presentación en este congreso tan importante sobre agricultura de conservación. El título de mi presentación es Mejorar la eficiencia del uso de la tierra a través de la agricultura de conservación en Asia Central. Antes de comenzar, I give quisiera darles información acerca de Asia Central. Asia Central, pueden ver en este mapa que está ubicada acá, incluye 5 países independientes: Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Toda la zona de Asia Central incluye varios millones de hectáreas. El clima es muy diverso. Pueden encontrar veranos muy cálidos, inviernos muy fríos, dado que a veces la temperatura puede llegar a menos 45 grados y también a más de 50 grados en verano. Por lo tanto, el clima también es muy variado y las precipitaciones, por ejemplo, en las tierras bajas, comienza con 80 milímetros, llega hasta 200 milímetros, mientras que la zona de montañas puede llegar a 600 u 800 milímetros. Estas son las precipitaciones. En términos generales, este es el clima en el que nos movemos, y en este clima se pueden cultivar distintas especies. Tenemos las principales especies agrícolas, como pueden observar acá. En Asia Central hay 23 zonas climáticas diferentes, agroclimáticas. Además, acá pueden observar cuáles son los desafíos que enfrentamos. Hay muchos desafíos, pero voy a describir aquellos que tiene que ver con el tema de mi presentación. En primer lugar, el desafío es que la zona bajo riesgo ha estado aumentando, pero ya no es posible que continúe aumentando. En segundo lugar, la tierra cultivable per cápita se está reduciendo y la competencia por el uso del suelo y del agua está aumentando, y además están creciendo los precios de los insumos, combustibles, fertilizantes, semillas. Tengo algunos ejemplos que ilustran cada uno de estos desafíos. Por ejemplo, el tiempo de irrigación en la zona cultivada en Asia Central. Como pueden ver, durante los últimos 80 años las tierras bajo irrigación aumentaron, pero ya no es posible que esto continúe. Tenemos que mejorar la eficiencia
En el uso del agua necesitamos tecnologías para los cultivos. Además, las tierras de cultivos per cápita en Asia Central se están achicando porque la tasa de crecimiento es muy alta, pero en el mundo la tierra de cultivo per cápita ya es 0,20 hectáreas, pero en Asia Central, en algunos países, ya estamos por debajo del promedio mundial. La expectativa es que en 2050 la tierra cultivable per cápita será de 0,16 hectáreas, pero en Asia Central, por ejemplo, en el 2016 ya era de 0,11. También tenemos estos desafíos en relación con los precios de los insumos que están aumentando año tras año. Pero los precios de los productos agrícolas se mantienen el mismo nivel, como pueden observar en este diagrama. En la década del 80, los precios del combustible eran 9 veces menor que los precios del trigo. El precio del combustible era menor que el precio del trigo. Pero hoy en día el costo de producción está subiendo, dado que los precios del combustible subieron. Necesitamos diferentes métodos para enfrentar estos desafíos. La agricultura de conservación puede ayudarnos a enfrentar estos desafíos. ¿Cómo? En primer lugar, en las zonas bajo riego necesitamos eficiencia en el uso del agua. En condiciones de riego debemos iniciar la agricultura de conservación solamente con la nivelación del suelo por láser. Recién ahí vamos a poder empezar con las prácticas reales de agricultura de conservación. Acá pueden ver algunos ejemplos de actividades que llevamos a cabo a través de investigación, en sitios de demostración, nivelamos los suelos y luego sí podemos pasar a tecnologías para lograr mayor eficiencia en el uso del agua. Esta nueva rotación de trigo y leguminosas también se llevó a cabo a través de la agricultura de conservación. En este caso, de esta forma, podemos tener dos periodos, es decir, cultivos apareados. Por ejemplo, debíamos utilizar cultivos de invierno, no importa si es trigo, cebada, garbanzos o arvejas. Podemos utilizar un segundo cultivo como porotos mung o sorgo y otro tipo de cultivos que pueden utilizarse como segundo cultivo para usar cultivos apareados. Además, cuando utilizamos distintos métodos podemos mejorar la eficiencia en el uso del suelo. Tenemos 6 cultivos que se pueden cultivar a lo largo de 3 años. Esto es posible, entonces ¿por qué los productores hacen un solo cultivo por año? Tenemos que aumentar no solamente la producción, sino también el uso del suelo, la eficiencia en el uso del suelo. Como dije, la tierra de cultivo per cápita en Asia Central es un problema crucial. En este caso, mejoramos la eficiencia en el uso del suelo y de esta forma podemos resolver este desafío. Estos son algunos resultados de nuestras investigaciones con el poroto mung. Y acá tenemos el uso del combustible para cultivar porotos mung en cultivos apareados después de la cosecha de trigo de invierno. Y vemos el menor uso de combustible en comparación con la labranza convencional. Y estos son los factores económicos, porque el dinero habla. Si los productores ven una ventaja real, entonces sí van a volcarse a la agricultura de conservación y la adoptarán fácilmente. Las conclusiones de mi presentación indican que la razón que explica las diferencias en los rindes del poroto mung entre la labranza convencional y la labranza cero todavía no está clara, pero nosotros pensamos que al mejorar el contenido de humedad del suelo bajo el sistema de agricultura de conservación,
se va a generar un aumento en el rinde del cultivo del porotumung. Además, en las situaciones actuales de mayores precios de combustible, de competencia por agua y de menor tierra cultivable por cápita, la agricultura de conservación puede avanzar mucho y ofrecer muchos beneficios. Esta es mi última diapositiva y acá pueden observar que con la agricultura de conservación se pueden llevar a cabo 3 operaciones de campo diferentes al mismo tiempo. Esto significa que podemos reducir los tiempos entre la cosecha y la siembra. Esto es muy importante en la agricultura de irrigación con doble cultivo. Ahora estamos investigando que también es posible tener 3 cultivos por año, no 2, sino 3. Estamos avanzando más para aumentar la eficiencia del uso del suelo. Esta es mi última presentación. Muchas gracias por su atención. Thank you very much to be on time also. And we will continue with John Landers. Vamos a seguir entonces con John Landers para que haga su presentación. Les recuerdo que pueden hacer preguntas a través de distintos medios, mensajes, WhatsApp, y el micrófono se les está a su disposición para hacer preguntas después de la presentación. Gracias. This one? No, I can't. You can check. Good morning. Buenos días. Buenos días. Y buen día. This periculosity index. Este índice de peligrosidad suena un poco gracioso, incluso nos suena gracioso a quienes hablamos en inglés, periculosity, pero su origen es en latín. En Brasil estuve preocupada y esta preocupación fue reforzada por la manifestación que hubo ayer respecto de los agrotóxicos. Nosotros no somos muy buenos para el marketing y nos acusan de muchísimas cosas y recibimos ataques de la prensa porque no damos hechos y demostraciones. Por eso inventé este índice de peligrosidad para demostrar hasta dónde ha llegado la agricultura en los últimos 20 años en la reducción de los impactos de los productos químicos sobre el suelo. Y la razón son los controles biológicos, que constituye un factor muy importante y lo hará en el futuro próximo. Este es un benchmark que nos permite medir el impacto potencial de los agroquímicos. Está basado en la clasificación brasilera de peligros. Hay 2 clasificaciones que se ponen los rótulos en las etiquetas de los agroquímicos, que es el peligro ambiental y el peligro humano. Para la fórmula que utilizamos para calcular este índice, ambos, el humano y el ambiental, llegamos al total de los litros o kilos del producto comercial multiplicado por la fracción de principio activo y luego multiplicado por un factor de ponderación según sea el código de color de la clasificación. Aquí vemos el código de color. El verde es un peligro leve y el
rojo o naranja es un peligro extremo, que nos indica la existencia de peligro. Esto es un cálculo empírico. Utilizamos la ponderación de X1 para el verde y X4 para el rojo. Hay tres modos o tres maneras de calcular estos índices. Uno es por hectárea, por cultivo por año. El segundo es por tonelada, por cultivo por año. Y el tercero es el total agrícola. Y eso lo ponderamos teniendo en cuenta la superficie de cada cultivo. Esta es la proporción de cada clase. Creo que nos está faltando algo aquí. Bueno, esto nos da la proporción de cada clase que contribuye al factor hallado, al factor total hallado. Vemos una gran diferencia entre el más alto y el peor. Es mayor en soja y en maíz. Hay un gran potencial para mejorar el desempeño. Hay muchas posibilidades de hacerlo. Y aquí vemos un cálculo que tiene en cuenta un total de 17 productores. También vemos el promedio, el valor más alto y el peor. Y vemos que tenemos muchas posibilidades de mejora, mucho campo para seguir mejorando aquí. Esto es un campo que tiene récords de rinde en 2008 y en 2014. Nosotros vemos cómo fue avanzando este campo en particular, que es bastante típica de la zona central de Cerrados en Brasil. Aquí vemos el índice que fue desarrollando con respecto del peligro ambiental. En la línea de abajo estamos viendo el cambio que se produjo en sojas y en maíz en este indicador. 87% para el maíz en cuanto al indicador ambiental y en cuanto al peligro humano es 86%. En soja los cambios son menores, pero tienen importancia, 13 y 22 respectivamente. Este índice de peligrosidad es una herramienta que nos permite vender los avances que hizo la agricultura para bien del público consumidor, que no tenía información de lo que vienen haciendo los productores desde hace 20 años para mejorar su actuación. Y de hecho la agricultura de conservación está haciendo un aporte tremendo, una contribución muy importante al cambio climático, secuestrando el carbono y también reduciendo el impacto de los agroquímicos por tonelada de rinde, porque el rinde está siempre aumentando. Así que tenemos mucho para venderle al público. Y ahora tenemos un índice que podemos mostrarlo en comunicados de prensa para que la gente sepa qué viene haciendo el campo desde hace 23 años. A ver, ¿qué hicieron los ciudadanos, los que viven en la ciudad, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? En Brasil, los productores han logrado mucho en medio de toda la gente que los ataca. Así que nosotros tenemos que presentar oposición frente al público para que entiendan. O sea, todavía hay mucho más para mejorar, pero como señalé más temprano, el control biológico, por lo menos en Brasil, se está acercando muy rápido y está reemplazando a los insecticidas. Esto es un avance muy importante en el índice de peligrosidad. Se ha avanzado mucho.
Cuando logremos mejores rotaciones, tenemos que admitir que en Brasil y en otros países no tenemos una verdadera rotación anual que pueda reducir los niveles de enfermedades y de plagas. Hay algunos productores en Brasil, algunos de ellos ya desde hace 16 años lo vienen logrando y sus ganancias son mejores que las de sus vecinos, por lo tanto sus vecinos lo están empezando a adoptar. O sea, hay una luz al final del túnel. La mayor parte de los productores en el centro de Brasil están plantando soja y maíz y es por eso que aumenta tanto el uso de agroquímicos. También la industria tiene que trabajar en conjunto y está trabajando y tiene que producir productos químicos que tengan un impacto ambiental menor y que provoquen menos peligro humano. En todo esto, los transgénicos también tienen mala prensa o tienen mala fama entre el público y han hecho una gran diferencia en la reducción del uso de insumos de agroquímicos y no tienen un efecto nocivo en el medio ambiente. O sea, todo esto es lo que tenemos que vender. Hay mucha hipocresía respecto de los transgénicos, se dicen cosas que no son verdad. Con respecto a los controles biológicos, todavía tenemos mucho que andar en capacitación. Tenemos que capacitar a los monitores de campo y a los responsables del campo para ver qué hacer con respecto a la evaluación de los campos y de las plagas presentes en ellos. Y esto no es fácil. Estos son beneficios para el trabajador, para el medio ambiente y para la inocuidad de los alimentos. Y todo esto debe comunicarse a los consumidores y a los ambientalistas como primer paso hacia la actitud de pagarle los servicios ambientales que nos prestan los productores. Muchas gracias. Hello again. Hola nuevamente. Ahora voy a hablar acerca del proyecto SPIA, ESPA, que está muy relacionado con lo que acaba de mencionar el señor Landers. Tenemos que demostrar que la agricultura de conservación genera un impacto positivo a nivel de los establecimientos y también ayuda a los productores a tener un mejor desempeño, algo que debe reconocer la sociedad. Yo vengo de Europa, de España, y como podrán imaginarse, somos muy conscientes de lo que se acaba de mencionar y tenemos que hacer un ejercicio especial de comunicación, no solamente para los agricultores, sino también para los que crean políticas y para la sociedad civil. Tenemos que demostrar que la agricultura ayuda a la sociedad y a través de estos proyectos, el proyecto anterior, tratamos de ayudar a los productores y a través de este proyecto INSPIA tratamos de ayudar a los productores y también a comunicar que lo que hacemos es bueno para el entorno europeo y global. Los objetivos del proyecto INSPIA, que es el Índice Europeo para la Agricultura Sostenible, son los siguientes: demostrar que a través de las mejores prácticas agrícolas estamos mejorando y nos estamos acercando a la agricultura de conservación sostenible. Nuestro objetivo también es proporcionar un índice del desempeño de los productores a través de una especie de auditoría de distintos indicadores verificables. Trabajamos junto con los agricultores, como verán en un minuto. También es una buena herramienta para promover la agricultura de conservación en toda Europa. Estamos trabajando junto con la Asociación Francesa y Española de Agricultura de Conservación, que son miembros de la Federación de Agricultura de Conservación Europea, que es el líder del proyecto, y también trabajamos con la Asociación de Protección de Cultivos de Europa.
Tenemos casi 60 establecimientos, principalmente en España y Francia, y también algunos en Bélgica. Y nos sentimos muy orgullosos por haber recibido la distinción de la agricultura verde del año. El ciclo de trabajo de INSPIRE es el siguiente. En primer lugar, visitamos el establecimiento, nos reunimos con los agricultores, a veces nos reunimos con agricultores vecinos y hablamos con ellos, estudiamos, analizamos su desempeño y luego medimos los indicadores en el primer año para tener un nivel basal y luego recomendamos algunas prácticas de manejo, mejores prácticas de manejo que están relacionadas con la agricultura de conservación y también con la forma en que los agricultores trabajan, por ejemplo, si están haciendo manejo de plagas integrados, otro tipo de operaciones. Tenemos entonces un nivel basal, trabajamos con los productores y luego medimos las mejoras y el impacto de las mejores prácticas de manejo. Y también medimos los indicadores. Entonces vamos a los establecimientos, medimos la materia orgánica y las características del suelo. También trabajamos, por ejemplo, de la siguiente forma. Sabemos que esta es la frutilla del postre. Si vamos con la labranza cero, vamos a reducir el escurrimiento de aguas. Entonces trabajamos con los productores. Tenemos una zona de foco ambiental en Europa. Trabajamos con barreras, podemos cultivar distintas especies para mejorar la biodiversidad. Como podrán ver, tenemos una amplia gama de mejores prácticas de manejo, en general relacionadas con la agricultura de conservación, pero también hay algunas relacionadas con la forma en que los agricultores trabajan en sus establecimientos y también, como dije ayer, trabajamos con la agricultura de precisión, es decir, ayudamos a los agricultores a optimizar el uso de los insumos. Quisiera mostrarles esta lista, estas son las prácticas de manejo. Este es un ejemplo de un buen agricultor. Ya estaba haciendo agricultura de conservación antes de ser miembro de la Asociación Española, pero de todos modos pensamos que había todavía espacio para mejorar y así fue. De hecho, si bien tenemos buenos productores que nos rodean, casi todas las mejores prácticas de manejo mejoraron desde que se inició el programa y los indicadores son el hecho que demuestra el desempeño del productor. Tenemos indicadores relacionados con la producción, con la eficiencia agrícola, algunos relacionados con la percepción del agricultor de la actividad. Por ejemplo, acá tenemos un índice de satisfacción. Quizás sea ingenuo, pero le preguntamos a los agricultores, ¿usted está satisfecho? ¿Le gusta lo que hace? ¿Se siente integrado en su comunidad? Y quisiera contarles que los productores que trabajan con la agricultura de conservación se sienten mejor que aquellos que practican la agricultura convencional. Esto no significa que los productores que hacen agricultura tradicional están deprimidos, pero estos están más satisfechos. También tenemos algunos indicadores relacionados con el medio ambiente, la mejora de la biodiversidad y algunos relacionados con la mitigación del cambio climático. Utilizamos el índice de labranza del suelo también para demostrar esto. Y es muy fácil correlacionar este índice de labranza del suelo con los ingresos del productor. Y quisiera contarles que cuanto más arado hay, cuanto más labranza convencional, menores son los ingresos. Este es un ejercicio que aún no ha finalizado y demuestra cómo integramos todos los indicadores en un único integrador. Entonces, estamos ponderando algunos indicadores. Todavía no tenemos el valor final. Lo tendremos después de varios años de haber implementado este sistema. La comunicación es muy importante. El doctor Lando ya mencionó este tema y en Europa es aún más importante, creo yo, porque existe la percepción de que todo lo que no sea orgánico es malo.
Por eso traemos a los creadores de políticas, a los legisladores, a los campos. Y esta señora que está al lado nuestro es una agricultora que forma parte de la red y es representante de la Unión Agrícola, una de las más importantes de España. Y ella habló con la gente que hacía agricultura de conservación, estuvo toda la mañana ahí y después fue a Bruselas para hacer acciones de incidencia a favor de la agricultura de conservación. Además, nosotros organizamos días de exposición parecidos a la que ustedes organizaron acá y formamos, capacitamos a los agricultores, a los productores en este día de exposición. No solamente les mostramos máquinas, sino que también los formamos y también nos comunicamos con los medios masivos de comunicación. Este es un miembro de la Asociación Española de Agricultura de Conservación que fue entrevistado para un programa de televisión, un programa agrícola. Y de esta forma, muchas más personas se enteran acerca de la agricultura de conservación. Este es Miguel Marnevo, un productor del Consejo Español, de la Asociación Española. Mi colega Paula, la señora que está a la izquierda, es la ministra de Agricultura y Medio Ambiente de España. Tuvimos entonces la oportunidad de hablar con ella durante casi 15 minutos acerca de la agricultura de conservación y qué podría hacer España dentro del marco del 4000. Copa Cuyica, como dije antes, es la asociación de agricultores. Y este trabajo será presentado por Gottlieb más adelante. Nosotros estuvimos en una audiencia pública el 11 de julio presentando los resultados del informe distribuido por el profesor Kassam en la comunidad de la FAO y en el informe de la FAO. Si bien enfrentamos, digamos, algunos comentarios no muy agradables provenientes de los partidos verdes, también recibimos algunos comentarios y gente que se acercó a ECAF con una actitud positiva. Si quieren seguirnos en Twitter, esta es nuestra cuenta ECAF-CA. Entonces utilizamos algunos valores, algunas cifras del informe para comparar con algo que la sociedad conoce muy bien. La implementación de la agricultura de conservación reduciría las emisiones tanto como plantar 5 millones de hectáreas de forest. O, por ejemplo, podríamos acá, una hectárea de agricultura de conservación compensaría las emisiones equivalentes a 14 viajes en coche en Berlín o París. Esto demuestra por qué vale la pena implementar la agricultura de conservación europea. Todos estos tweets fueron tomados en cuenta por la sociedad civil, porque tuvimos muchos retweets. Y quiero subrayar esto que tenemos acá. Este es el programa LIFE. Es un programa único, el único instrumento financiero relacionado con el medio ambiente en Europa. Y la cuenta de Twitter de LIFE tomó nuestro mensaje, apoyó nuestro mensaje. Miles de personas recibieron esta información. Entonces debemos comunicar más, debemos trabajar con los productores y también debemos comunicarnos con aquellos que crean políticas y con la sociedad civil. Y este es el fin de mi presentación. Creo que terminé a tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por las presentaciones. Tenemos tiempo para solo una pregunta. Disculpas. Hola John, Bill Carthy de Australia. John Landers, me gustó mucho tu charla. Harry propone que sigamos adelante representando y defendiendo este índice de peligrosidad. ¿Cómo podemos promover este mensaje de que podemos utilizar menos herbicidas y menos pesticidas? Creo que lo que tenemos que hacer
abordar al consultor de cultivos que trabaja en esto junto con las asociaciones de productores para poder hacer encuestas o relevamientos en distintos campos con distintos productores y lo publicamos. Y también tenemos que dejar que los mismos productores o llevar a los mismos productores a las zonas de mejoras, al área de mejado, mostrarle al productor para ver que él vea cómo se compara con los mejores y los peores valores. Y si él está en el promedio, para que él se dé cuenta cómo todavía puede mejorar. Ahora, si está cerca de los mejores valores, se va a dar cuenta que está bien. Esto nos da dos beneficios. Nos da el beneficio de poder promover la agricultura conservacionista, la agricultura de conservación entre los consumidores, y también está el beneficio in-house, digamos, el beneficio interno del productor. Mi comentario con respecto a este proyecto de INSPIA tiene que ver con lo que acaba de mencionar John. Esto sirve para mostrarle al productor cómo sus vecinos se están desempeñando. Si el productor se desempeña mejor, como es el caso de los que practican agricultura de conservación, es como una motivación adicional para que sigan trabajando en este sistema y, ¿por qué no?, mejorar en algunas áreas de esta actividad. Yo quisiera compartir con ustedes y contarles cómo cómo ha tenido éxito la adopción de agricultura de conservación en Kazajstán. Y este éxito se debe a que los diseñadores de políticas en nuestro país dieron apoyo a la agricultura de conservación. Si los productores están utilizando tecnología de labranza cero y compran herbicidas, en este caso tienen un precio fijo para la compra de herbicidas. Si los productores informan al gobierno que están utilizando o aplicando prácticas de agricultura de conservación, ese productor va a obtener $6 por hectárea. Quizás no es mucho, pero en el caso de Kazajstán puede servir ese monto, porque algunos productores tienen 100.000 hectáreas. En este caso, el productor, si informan que está aplicando prácticas de agricultura de conservación, va a recibir 600.000. Y con este monto puede obtener una buena sembradora para siembra directa de una buena empresa. Quienes no adoptan la agricultura de conservación es porque no tienen así el incentivo para poder acceder a la maquinaria que les permite hacer siembra directa, o porque las mismas fábricas, los mismos fabricantes no producen máquinas adecuadas. Muchas gracias por todas estas presentaciones, por todos estos aportes de las distintas experiencias en las distintas partes del mundo. Pronto, a continuación, viene una nueva sesión, así que por lo tanto tenemos que desocupar para que se prepare. Muy corta la pregunta, por favor, pero si no tiene micrófono no vamos a poder traducirla. Disculpas. Le está traduciendo. Soy Imran Jumshudev, vengo de Azerbaiyán. Esta pregunta es para los panelistas. En Azerbaiyán adoptamos agricultura de conservación aproximadamente en 200 hectáreas en este momento, en 2.000 hectáreas.
En nuestro caso, a veces los productores logran menos rendimiento o menos rinde que en la agricultura convencional. Quizás ustedes saben o sepan, para lograr tener un rinde comparable en agricultura de conservación, se requieren como mínimo 5 años de práctica de esta agricultura. El primer año tienen el problema con las malezas y en el segundo año tienen problema con el rastrojo. Y después de eso vuelven a la agricultura convencional. ¿Qué se sugiere en este caso para nuestros productores? Hay un problema muy serio en términos de percepción en los primeros 2 años de adopción. Esto es una mentalidad, un encuadre mental que hay que derribar, porque se están preocupando primero en los resultados. Si no preparan el suelo, no van a lograr nada. Creen que el rinde es todo, pero no es todo. Esa idea de que los rindes van a bajar si adoptamos agricultura de conservación. Lo que tenemos que pensar es lo que pasa al final de la agricultura de conservación y no lo que está pasando al principio.